Señor, necesitamos con desesperación escuchar tu voz esta mañana. Háblanos, Señor. Como siervos sedientos nos acercamos a ti, necesitando respuestas, necesitando luz, claridad, necesitando vida, necesitando perdón, restauración, transformación verdadera. Y solo tú puedes darnos eso, Señor. Nada en esta semana nos ha podido surtir en nuestro corazón de una manera eterna, permanente, profunda y amplia. Eso que tú nos puedes dar. Así que dánoslo hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes se han topado alguna vez con personas que a su criterio son inmaduras? ¿Inmaduras? Sí. Bueno, señálenlo, mentiras. Inmaduras, ¿cierto que sí? Mira, eso es un hombre sensato. ¿Sí? Cuando uno se topa con ese tipo de personas es muy complejo. A veces, por ejemplo, algunos de ellos se te acercan a pedirte consejos y es tan difícil porque uno se puede gastar horas y horas tratando de como ayudar a entender algo, pero por más que entienden, creo que esa frustración la sienten mucho más los papás, en especial cuando sus hijos ya estando mayores. Yo soy muy joven obviamente, pero me doy cuenta con los que están más jóvenes que yo, que uno es como que, este muchacho le falta tanto todavía. Ahora, no me imagino cómo serán algunos de ustedes que ya han recorrido muchas cosas en la vida y dicen, mira, hay que esperar, ¿cierto? La cosa es que la inmadurez es tenaz porque arma mucho caos en medio de una relación sentimental, en medio de un hogar, en medio del trabajo, arma mucho caos la inmadurez, es desesperante. Y me meto con este tema porque yo no sé si ustedes saben que en la fe uno también puede experimentar ese mismo grado de inmadurez. Ahora, pero para hablar de eso, yo no sé si ustedes han tanteado esta realidad de que como que nos llama, en general, nos llaman a buscar a Dios, a acercarnos a Él, a depender de Él, pero hay un elemento que yo siento que en la iglesia cristiana, por muchos años yo perdí de vista, yo no tenía ni idea, creo que realmente por unos 4 o 5 años me vine a percatar de eso. Y es que Dios sí quiere que yo madure. Dios sí quiere que tú madures. Es decir, Dios no solamente quiere que te acerques a Él, que dependas de Él, que lo busques a Él, sino que Él quiere que madures a la imagen de Él. Yo no sé si eso es nuevo para ti. Es decir, no es simplemente que yo digo como, no, Señor, aquí estoy, pues eso es lo que hay. En fin, en última soy humano como todo otro, entonces pues gracias al Señor que hay gracia para mí, para cada día de mi vida, y pues ahí nos vamos yendo, y cuando al final de los tiempos tengo un Salvador y estamos listos. Muchos vivimos nuestra fe así, pero la verdad es que Dios quiere llevarnos a madurar en nuestra fe, y hoy vamos a meternos en un texto que va a llevarnos a pensar no solamente en el deseo de Dios de madurar tu corazón y tu vida, tu mente, sino también nos va a mostrar el lado oscuro de nuestras inmadureces, de todo el caos que puede traer a una iglesia la inmadurez cristiana. Entonces vayan conmigo por favor a la primera carta de Corintios, y hoy vamos a leer dos segmenticos, un segmento pequeño y un segmento largo. Primera carta de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 10. Dice Pablo, después de toda la exaltación, ¿recuerdan la exaltación que estábamos viendo hace 8 días? Que les hace Pablo a los corintios. Les dice después de eso, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pablo,
Otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. Esa es la introducción a nuestro tema de hoy. Vamos a hablar acerca de las divisiones en la iglesia. Pero, como Pablo la va a abordar más adelante, vamos a irnos al capítulo 3, donde ya se va a meter en lo profundo de las divisiones dentro de que estaban pasando en la iglesia de Corinto. ¿Listo? Capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, en algunas versiones dice carnales, es el término, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando según criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia, y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, y a manera concluyente de todo el diálogo que ha venido trayendo, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o el presente o lo porvenir. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Mi Señor, añade por favor bendición a tu palabra en esta mañana y háblanos, Señor, porque trataremos temas de la iglesia. Oramos que tu palabra penetre de maneras profundas en nuestros corazones, en áreas que tú quieres llevarnos a madurar, a crecer, en áreas que tú nos estás llamando a construir para ti. Háblanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, lastimosamente cuando entramos en una serie como estas, uno no puede entrar al grado de detalle de todos los elementos que hay. Y este pasaje es rico en elementos. Muchísimas cosas se pueden sacar de acá. Sin embargo, vamos a centrarnos como en el problema central de todo el pasaje, que ya se lo voy a decir. ¿Ustedes recuerdan que hace 8 días les estaba comentando que en Corinto el tema de la elocuencia, la capacidad argumentativa, la sabiduría, era una cosa que estaba de boca ahí en todo Corinto? Era muy popular ver a los sofistas, ¿cierto?, hablando de sabiduría. Y como que toda la cultura alrededor se giraba en torno al tema del conocimiento. ¿A quién sabía más?
Pero no solamente había ese movimiento hacia el tema de qué está de moda, algo así como lo que nos describe Hechos cuando está Pablo en Atenas, sino que se empezaron a dar ciertos movimientos de personas que iban detrás de ciertos maestros. Así, como que empezaron a preguntarte como que vos sos de quién, ¿sí? Eso, para que nos hagamos una idea, es como lo que pasaba hace unos meses atrás con la campaña política. Eso, vos sos, eso, y ni siquiera dicen de Duque, no. Vos sos de Uribe o sos de Petro, vos sos santista o vos sos petrista, vos sos de fajardista o vos sos qué. Porque de alguna manera como que esas personas representaban mucho de lo que la gente atrás creía. Pero no solamente esto, sino que parte de su identidad tenía que ver con eso, con quién seguían, cuál era el super maestro o el super apóstol que estaban siguiendo. Para la época había muchos predicadores itinerantes, dentro de ellos también muchos falsos apóstoles, a unos que Pablo reconoce en la segunda carta como unos super apóstoles, porque los corintios empiezan a criticarlo como que es que este muchacho cuando viene no tiene como el ímpetu, ni las ganas, ni la fuerza, ni la astucia, ni el coraje que tienen estos superapóstoles. Entonces empezaron a despreciar a Pablo por eso. Resulta que en este tiempo, eso que se vivía culturalmente empezó también a entrar dentro de la iglesia. Esa cultura de a quién sigues, vos de quién sos, empezó a entrar a la iglesia. Y como el tema de la sabiduría era tan importante, pues la iglesia no se podía quedar atrás. También se sumó al tema de la sabiduría. Movida por las corrientes del tiempo, la iglesia simplemente se ancló a lo que estaba en ese momento. Así arranca el problema que vamos a trabajar hoy. El problema puntual es que la cultura alrededor de la iglesia, esa sabiduría del mundo y los criterios humanos que Pablo va a decir, penetraron a la iglesia y sustituyeron la base de identidad que tenían los hermanos adentro. Ya en últimas, no se apreciaba una persona de acuerdo a lo que era en Cristo, sino de acuerdo a quién seguía, cuál era su corriente teológica. Cuando la iglesia basa su identidad, su gloria, en algún lugar diferente a Jesús, pierde su foco. Cuando un superapóstol o un supermaestro en este tiempo es lo protagónico, ¿cierto? Que a veces uno habla con algunos hermanos por ahí y dice, no, es que yo soy de la iglesia del pastor tal y del pastor tal, y yo no me muevo porque es que el pastor tal está ahí. Eso es más o menos lo que estaba pasando aquí. No estamos tan lejos de Corinto. Hoy vamos a abordar este tema mirando las cuatro respuestas que Pablo le da al problema de Corinto. Primero, él les reprende por su inmadurez, versículos del 1 al 4. Los reprende duramente por inmaduros, porque eso que están haciendo muestra justamente la inmadurez espiritual que tienen. 2, les aclara que el protagonista de la iglesia y en últimas del crecimiento de esta es Dios mismo, no los apóstoles o los maestros que tienen. Tercero, les advierte la importancia de lo que están construyendo, refiriéndose a la iglesia, versículos 10 al 17. Y por último, les recuerda que su identidad está en Cristo y en Él ellos tienen herencia. Honestamente traté de hacer esta predicación lo más entendible posible y les pido que tengan fe de que esto va a tener repercusiones en nuestra vida. Porque cuando hablamos solamente de la iglesia, a veces como que nosotros no vimos tanto de eso. Y orábamos ahorita con el grupo que esta iglesia ha sido como beneficiada con una gracia especial del Señor, con que no hay divisiones profundas en ella. Yo sé que hay pleitos, ¿cierto? Entre un montón de carnales como nosotros y pecadores, pues siempre hay muchas asperezas. Pero no hay divisiones profundas, como lo he podido ver en otras iglesias. Parece que esta iglesia, el Señor le ha dado esa gracia de sentir ese sabor como de familia, ¿sí? Ahora, 4 formas en que aborda Pablo el problema: lo reprende por su inmadurez, les aclara que el protagonista es Dios, les advierte la importancia de la iglesia que están construyendo y recuerda la identidad y la herencia que tienen en Jesús. Vámonos pues. Versículos 1 al 4. Pablo los reprende duramente por su inmadurez. ¿Cómo se diagnostica que alguien es inmaduro? El comportamiento. ¿Qué más?
No da fruto, exacto. Terquedad. Usted recuerda que Pablo más adelante en la carta de los Corintios va a hablar sobre cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. En últimas, esa es la inmadurez. Cuando tú ves a un creyente o cuando te ves a ti mismo pensando no como una persona madura en Cristo, ¿cierto? No con la mente de Cristo, sino que tu mente se dispersa en muchas otras cosas. Actuando no como una persona que busca con toda su vida honrar al Señor Jesucristo, sino que busca construir otro tipo de cosas y otro tipo de glorias. Y juzgando la vida, lo bueno y lo malo, no de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, sino de acuerdo a los criterios que yo tengo. En últimas, eso es lo que estaban viendo de inmadurez. Pero Pablo aquí le diagnostica muy fácil. Les dice versículo 3. Mientras haya celos y contiendas, ¿no serán ustedes inmaduros? Las divisiones en la iglesia y los pleitos entre hermanos. ¿Qué es lo que revela según este texto? Inmadurez. ¿Has peleado con alguien últimamente? ¿Estás en desacuerdo con algunas personas? ¿Tienes ese tipo de conflictos? ¿Hay gente aquí a la que tú no puedes saludar? No voy a decir más. Pablo dice, eso revela el grado de inmadurez que tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a meternos a ver qué es lo que está diciendo Pablo. Pablo utiliza el término aquí en la Nueva Versión Internacional de los creyentes inmaduros, pero en la Reina Valera dice carnales. Literalmente está diciendo eso. Al principio les dice, ustedes les tengo que hablar como personas que no conocen a Dios. Literalmente como paganos les tengo que hablar. ¿Por qué? Y el segundo término que utiliza, que lo traduce carnal, es un término que difiere un poco del anterior. Porque dice, en su modo de vivir, me están mostrando que ustedes pareciera que son cristianos carnales. ¿Cómo les suena eso? ¿Será que uno puede clasificar a alguien así? ¿Puede haber tal cosa en la iglesia como un cristiano carnal? ¿No es como una antítesis ahí como que no cuadra mucho? Pablo no duda, y es muy importante, Pablo no duda que estos hermanos en Corinto en verdad han conocido al Señor. Él no está poniendo en tela de juicio si ellos son cristianos o no. Él da por sentado que ellos son creyentes. Sin embargo, Él los confronta en este momento porque los comportamientos que están teniendo no van acorde al estado en el que ya están supuestamente. Dice ese comentarista Gordon Fee, uno como creyente no puede ser espiritual si no tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí? Los corintios están envueltos en un montón de conductas no cristianas, y es en ese sentido que son cristianos carnales o que no son espirituales. No porque no tengan el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos, sino porque están pensando y están viviendo como aquellos que no lo tienen. ¿Cómo podríamos diagnosticar entonces la inmadurez espiritual? Cuando nuestras vidas no van acorde a lo que el Espíritu de Dios quiere en ellas. Ahí nos rajamos todos, ¿cierto? Pablo pareciera que tiene esa esperanza que después de 3 años de haber visitado Corinto, escribe esta carta, después de 3 años, ellos ya hayan crecido. Sin embargo, les dice, yo no les tuve que dar leche espiritual cuando fui, pero aún ahora no les puedo hablar como personas maduras, hombres y mujeres de fe maduros. Y es que la inmadurez espiritual en nuestra vida tiene un grave problema, y es que no nos deja comer más grueso en nuestra fe. ¿Y qué es eso? Hebreos capítulo 6 nos dice la misma idea. El autor de Hebreos le dice, yo no pude hablar con ustedes algo más grueso, sino que tuve que volver a darles los mismos principios elementales del Evangelio, las mismas cosas acerca del arrepentimiento, acerca de la fe en Cristo, las mismas cosas. No podemos avanzar, porque tengo que recordarles una y otra vez eso. Ustedes no pueden masticar grueso. Y Pablo está sorprendido de que en verdad como que es que ya ha pasado mucho tiempo, ya deberíamos estar avanzando en otras cosas, no como que, ay, es que estoy pecando con estas cosas, no, es que estoy luchando con mi fe, si sí o si no. No, deberías estar avanzando en tu fe. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Ahora, como les decía en la introducción,
Dios quiere que crezcas y que madures en tu fe. Ahora, quiero hacer una claridad. Una encuesta en los Estados Unidos reveló que había una confusión con respecto a qué es la madurez espiritual. Y una de las grandes confusiones es que la mayoría de los cristianos que respondieron a esta encuesta decían: la madurez espiritual tiene que ver con cumplir la ley. La madurez espiritual es algo de carácter moral, es decir, es como qué tan bueno soy. Eso es madurez espiritual. Y hace parte, pero no lo es todo. Hace parte, pero no lo es todo. Para pensar en ese tema de la madurez, primero uno tiene que mirar, bueno, ¿qué es eso de la madurez espiritual? ¿Cómo sabes tú que eres maduro espiritualmente? Por ejemplo, ahorita todos en común nos damos cuenta de nuestra propia inmadurez, ¿cierto? Hagan así. ¿Sí? Nos damos cuenta de nuestra propia inmadurez. Pero ¿cómo nos daríamos cuenta de nuestra madurez? ¿Tienes un modelo? Ojalá que no sea yo, pues. ¿Tienes un modelo de madurez? Pedacitos por ahí. Dice la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 13. Dice que la iglesia misma se va a pastorear y se va a cuidar y va a trabajar unos por otros, y que ese modelo va a hacer que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a una condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el modelo de madurez para ti? Para mí. Ahora, tú te puedes bajar del bus muy fácil. Como que no, es que yo soy humano, pues es que soy muy duro, es que Jesús era el Hijo de Dios. Yo hasta allá no llego. Pero eso no quiere decir que Dios no quiera que perseveres en ese mismo modo de pensar, en ese mismo modo de actuar. ¿Sí? Que tú tengas literalmente la mente de Cristo. Eso es el marco de nuestra madurez, Jesús. Y hacia allá es que el Señor nos quiere conducir. Quiero leerles un par de textos rápidamente. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado esa facultad en el tiempo de percepción espiritual. ¿Qué es entonces madurez según ese texto? ¿Cómo se distingue a alguien maduro? ¿Sabe? Distinguir entre lo bueno y lo malo. Muy bien. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño, y cuando llegué a ser adulto, dejé atrás todas las cosas de niño. ¿Qué define la madurez? Crecer. ¿En qué? En pensamiento. Tus pensamientos. Algo como discernir, pensar. ¿En qué más? En las acciones y en lo que juzgas, en otras cosas. En eso se nota el crecimiento. Efesios 4:14. Dice Pablo que cuando el cuerpo se edifica a sí mismo, ya no será zarandeados como niños, que son zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y de doctrina, y por las astucias y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Cómo se define la inmadurez aquí? Que se deja llevar como una ola del mar. Eso. Yo escuché esto, y me dijeron esto, escuché tal predicador, y yo fui a esta iglesia, pero fui a esta otra. Eso, como que... No falta cara. ¿Sí? Para allí y para allá, para allí y para allá. Pero en sí es como, independientemente, no dejar que se mueva Jesús como el fundamento. Exactamente, y eso es muy bueno, Mari. Hay un fundamento, porque particularmente Pablo en Efesios estaba hablando de personas que estaban sacando a las personas de la fe. Sí, porque decían, no, pero es que mira que esta articulación o este maestro dijo esto, y empezaron a torcer sus caminos. Como que eran creyentes que no tenían como raíces firmes en su fe. Y entonces eran para aquí y para allá. Quien les dijera algo, para allá se movían. Lo que les llamaba aquí, como decía Pablo, es que son como niños. Son como niños. ¿Sí? ¿Cómo se define entonces la madurez? Según este texto. ¿Cómo se definiría? En el solo fundamento que no nos... Firmeza.
firmeza. Muy bien. Bueno, el segundo punto, acabamos de ver. Pablo lo reprende por su inmadurez, versículos 1 al 4. 2. Pablo les aclara que es que el protagonista de la iglesia, ¿es quién? Es Dios. Él es el que da el crecimiento. Dice Pablo que en últimas, cada uno de estos maestros, que son muy buenos maestros, ¿quiénes eran? Pablo, Apolos y Cefas, Pedro. Muy bien. Al menos esos tres, sabíamos que Pablo fundó esa comunidad en Corinto. Después de eso llegó Apolos, que era un maestro muy dotado. Sin embargo, Aquila y Priscila tuvieron que llamarlo aparte para explicarle algunas cositas que faltaban en su teología. Después parece que Pedro visitó Corinto. Entonces, eso se volvió como una auditorio para superapóstoles, ¿no? Pablo, Apolos, Pedro, muy representativos en ese tiempo. Pero Pablo les está diciendo, mira, todos esos supermaestros a los cuales tú admiras tanto y te quiebras cuando ellos predican, solamente están haciendo el trabajo que Dios les está pidiendo hacer. Usando esa metáfora del cultivo de Dios, Pablo les dice, mira, así funciona la iglesia y así funciona nuestra propia fe. Unas personas son las que, ¿qué? El primer proceso, siembran. Otros son los que riegan. Y Juan capítulo 4, cuando vienen después todos esos samaritanos a escuchar a Jesús, después de la predicación de la mujer samaritana, que Jesús les dice, mira, miren los campos que están llenos, oren al Padre, obreros para la mies. Les está diciendo, porque yo les estoy mandando a ustedes a cosechar, ahí está el tercer proceso, a cosechar lo que a ustedes no les costó nada sembrar. Unos siembran, otros riegan y otros cosechan. Otros cosechan. Sin embargo, Dios es el dueño del cultivo. Los maestros y los apóstoles, los pastores y líderes de la iglesia son solo colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador? El que recibe instrucciones y está de al lado, ¿cierto? Asistente personal. Un colaborador. Dios es el dueño de la iglesia. Y Él le asigna a cada persona, a cada maestro y a cada pastor una tarea exacta para hacer. Ninguno de ellos tiene el poder suficiente para hacer crecer la iglesia. Ninguno tiene el poder para hacer crecer la fe. Por eso es muy importante, mis hermanos. Ni yo, ni ningún otro pastor de los que ha pasado por acá tiene un superpoder para que la persona sí comprenda el evangelio o para que sí crea. Por eso cuando algunos me dicen, no, venga, ¿para qué le diga a usted? ¿Sí me entiendes? Yo creo que el Señor te da algo a ti, ¿cierto? Y tú lo puedes hacer, dale de lo que tienes. Esto tiene unas aplicaciones muy importantes para nosotros como iglesia. ¿Por qué creen que nosotros como iglesia a veces nos solemos enredar tanto en a quién seguimos, a quién escuchamos o cuál es el más importante? ¿Qué creen que es el problema de fondo? Pues yo pienso, Jonathan, que muchas veces cometemos el error de seguir personas. O sea, no tener como la fe en el Señor. Sí. Eso es como el ejemplo de ustedes como pastores. Muchas veces la gente se retira de una iglesia porque no predica bien, que porque no me gusta, que porque no es seguirlo a él, es seguir lo que en realidad Dios está haciendo en esa persona. Ahora, hay una búsqueda más profunda detrás de eso, porque sí, nosotros buscamos ejemplos a seguir, pero hay una búsqueda más profunda. Si ustedes se dan cuenta, al finalizar del texto, Pablo resume el problema, le dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre, que nadie tenga su gloria en el hombre. En última, si ustedes se dan cuenta, es un problema de identidad, sobre qué estás construyendo. Y créeme que muchas veces hay tristemente cristianos que siguieron a pastores por muchos años. Y cuando el pastor desaparece, muere, sale de la iglesia, muere la fe. Por eso, y creo que es parte de, por eso es que a mí no me gusta ser tan protagonista ni en la vida ni en las consejerías con ustedes, ni ser la persona que siempre está como en determinados lugares. Ustedes ven que hay hermanos que pastorean, que cuidan, que llaman. La razón es eso, es que el diseño de Dios fue ese.
fue ese. No que hubiera una persona que hace todo, que es capaz de todo, que es muy común en nuestras iglesias cristianas. Nuestra vida se basa siempre como en esa búsqueda de identidad. Ahora, eso tiene una connotación para la iglesia, pero también tiene una implicación para nosotros. ¿Tú has identificado en tu vida dónde buscas identidad? ¿Qué es eso que te hace sentir parte de? Que eres, que mereces, que vales. Porque nosotros buscamos identidad y eso se pone como un pilar, así como estamos hablando del ejemplo de la iglesia y sus maestros. Eso también se pone como un pilar en nuestra vida, donde buscamos la identidad. ¿Y dónde son las fuentes más comunes? Familia, trabajo, estudio. Me falta uno muy importante. Posición, poder. Amigos, relaciones, posesión, un matrimonio, unos hijos. Y eso se convierte como un pilar en nuestra vida. ¿Y cómo sabes que tu identidad estaba ahí? Mira, no es sino que le hagan así, para que veas cómo tiembla toda tu vida, toda tu existencia, como que todo se te va, y si el mundo se volvió oscuro. Perdí un trabajo, ¿cierto? O me dejó el novio, y por eso, porque es el lugar donde está tu identidad. Ahora Pablo les recuerda eso. Recuerden que hay una fragilidad en cada pilar que tú edificas tu vida diferente a Cristo. Cualquier cosa va a ser frágil, cualquier cosa te va a hacer caer después. Pero tiene una nota para los líderes importante. Mis hermanos, ¿y quiénes lideran grupos acá, quienes son parte de ministerios, que han trabajado junto con nosotros en querer ver crecer esta iglesia? Si Dios no actúa, esta iglesia no crece. Tú y yo somos solo colaboradores de Dios. Solo Él puede traer crecimiento a esta iglesia. Ahora, eso implica para nosotros que necesitamos trabajar en nuestros ministerios bajo la dirección de Dios, en dependencia y propósitos suyos. Necesitamos trabajar con fidelidad. ¿Por qué? Porque puede, mis hermanos, que tú solamente tengas un pedacito del panorama. Muchos de nosotros apenas seremos los que siembran la semilla y quizás nunca veamos el fruto. Otros quizás cosechan. De hecho, si tú piensas en tu propia vida, creo que los frutos que estás recopilando, si te pones a pensar, quizás otras personas que no están aquí, que ni siquiera saben, son los que sembraron la semilla. Quizás tú seas solamente un pedacito del plan de Dios que está regando algo que alguien ya sembró. Y por la gracia de Dios quizás lo vas a ver fructificar, pero quizás no. Por eso esto nos ayuda a entender que nosotros necesitamos trabajar con fidelidad en lo que Dios nos ha puesto. No por volúmenes, ni frutos, ni nada de esas cosas. Con fidelidad en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si Él nos da la gracia de ver frutos, amén. Y la gloria sea para Él. Trabaja con tranquilidad. Eso quita una ansiedad enorme del corazón. Dios es el que da el crecimiento, no tú. Dios no te ha dotado con nada que pueda hacer crecer la fe en otra persona. Tú no tienes un superpoder para hacer eso. Y eso es para los líderes, y eso es para los esposos y las esposas que creen que pueden generar fe en su pareja. Dios no te ha dado esa responsabilidad, ni te ha dado esa capacidad. Te ha dado dones para cooperar en lo que Él está haciendo, sí, pero no es tu responsabilidad. Así que trabaja con tranquilidad. Y por último, trabaja con esmero. Dios es el que recompensa este trabajo. Creo que esto trae aliento para el liderazgo de esta iglesia. Que no se trata de tener el método adecuado, ¿cierto? Como que cuál es la clave, pues miremos otra iglesia que sí está creciendo para mirar por dónde nos metemos. Que no se trata del pastor adecuado. Yo soy el cuarto que ha pasado por esta iglesia. Que no se trata del lugar, no sé si tuviéramos una sede o si tuviéramos esto. Que no se trata de un mega equipo de alabanza y luces y humo. No se trata de eso. La iglesia solo crece, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Él la hace crecer.
3. Pablo trata este problema advirtiéndoles de la importancia de lo que están construyendo. Y ahí utiliza esta metáfora, versículos 10 al 17, del edificio de construcción. Pablo les recuerda que la iglesia es el edificio creciente de Dios. En esta analogía, la iglesia es el edificio, el propietario es Dios, el Espíritu Santo es el que habita en la iglesia, versículo 17, que es lo que hace que la iglesia sea sagrada, tanto que Dios sale a su defensa contra quien se oponga a ella y quiera destruirlo. El fundamento, la base sobre la que se edificó esa iglesia es ¿quién? Cristo. ¿Y quiénes vienen a hacer los ladrillos, o más bien las piedras? Pablo en el versículo 16 les pregunta, los confronta y les dice: ¿ustedes acaso no saben que ustedes son el templo de Dios? Que son el templo de Dios. Y creo que muchas veces nosotros pecamos al no saber lo que estamos construyendo. Uno piensa que uno llega aquí, recibe una predicación, una alabanza, sale tranquilito y se va para la casa. Pero Dios está construyendo esta iglesia y tú eres una parte importante de eso. Ahora, uno tiene que mirar qué parte es. Si tú eres un ladrillo o una piedra, vamos a mirar más adelante qué tipo de material estamos construyendo. Pero acá quiero resaltar la importancia de saber lo que estás construyendo, de saber de qué eres parte. Leía un comentario que contaba la historia de un señor que pasaba por una ciudad y vio a dos albañiles pegando ladrillos. Y se acercó a uno y le preguntó: bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Y el hombre se volteó y dijo: pues, ¿acaso no ve? Estoy pegando ladrillos. Pues, al ver tan grosero, se siguió. Y se topó con el otro. Le dijo: amigo, ¿qué está haciendo? Y dijo: ay, amigo, ¿cómo está? Estoy construyendo una catedral. Hay una diferencia en la percepción que tienes sobre la iglesia y lo que estás haciendo aquí. Muchos de nosotros pensamos como que simplemente estamos pegando ladrillos. Pero lo que está diciendo este texto es que Dios está construyendo una catedral contigo y que tú te estás sumando a esa historia. Eso le da propósito, le da valor, le da dignidad a tu trabajo, y le da dignidad y valor y propósito a tu vida. Porque tú no eres simplemente un asistente a esta iglesia. Tú eres un elemento importantísimo en las manos de Dios para construir lo que Él quiere hacer acá. Ahora, Pablo nos advierte como iglesia a construir en el lugar correcto, que es ¿quién? Sobre la base correcta, y a construir con los materiales correctos. ¿Sí se dan cuenta de las dos cosas que invita? Ahora, a nivel personal, ¿sobre qué está edificada tu fe, tu vida, tu identidad, tu propósito? ¿Sobre qué? ¿En qué lugar? Y es una pregunta importante para ti. Porque quizás tú seas cristiano, estés viniendo acá, estés cantando un montón de canciones acerca de Jesús, pero la base de tu vida es otra cosa totalmente distinta. Hace 8 días hablábamos de que era tener la esperanza en el Evangelio, ¿se acuerdan? Que era estar en Cristo. Pero también a nivel personal necesitamos preguntarnos: ¿cómo está siendo edificada tu vida y tu fe? ¿Con qué? ¿Cómo estás invirtiendo en ese crecimiento tuyo? ¿Le estás metiendo oro, plata, piedras preciosas? ¿O estás construyendo con paja, heno y madera? ¿Con qué construyes? Y una de las cosas que uno puede empezar a revisar es: bueno, Señor, ¿qué le estoy metiendo a esto? ¿Qué le estoy metiendo? Para los más jóvenes, quizás uno puede empezar a pensar: bueno, ya tengo mi fe, ya tengo la base para construir. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso en mi vida? ¿Con qué lo estoy construyendo? ¿Yo estoy construyendo para la gloria de Dios? ¿O estoy construyendo para mi propia gloria? ¿Yo estoy construyendo trabajando para el reino de Dios? ¿O estoy construyendo para mi propio reino? ¿Sí?
Sin embargo, también hay una implicación para nosotros como iglesia. Cuando edificas, vimos en Efesios 4, que cada uno de nosotros está edificándose mutuamente. ¿Recuerdan eso? Ahora, ponme cuidado. Tú, con tus consejos y tus oraciones, estás edificando la vida de otras personas. Quizás los primeros sean tus hijos, ¿sí? Quizás sea tu esposo o tu esposa. Pero cuando viene alguien acá y te cuenta una historia y tú le das un consejo, tú estás edificando sobre esa persona. ¿Vale? En ese sentido, yo quiero que tú entiendas que ninguno de nosotros está exento de esa tarea. Per se la estás haciendo. Tú estás edificando. La gran pregunta es primero, ¿sobre qué estás edificando? Porque mis hermanos, me temo al escuchar a veces conversaciones y al escuchar a veces y al ver a veces las redes sociales, me temo que nosotros somos una gran mezcla del positivismo y en especial del humanismo de nuestra cultura con un poquitico de cristianismo. Me hago entender. Muchas veces los consejos que nosotros damos no tienen sabor a evangelio, sino que tienen sabor a cualquiera de esos libros que puedes ver en el éxito de superación personal. Simplemente que están sazonados con un texto bíblico. Ejemplos. Cuando estás en una crisis, te llega alguien con una crisis y tu oración es: el Señor te va a dar, el Señor te va a proveer, Él sabe los planes que tiene preparados para ti, Él va a multiplicar estas aflicciones, no hay mal que por bien no venga. Bueno, ese no es tan bíblico, ¿no? Pero si a los que aman a Dios. Eso, para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué significa eso? Ah, es que me ha llegado un trabajo más grande. Uy, me van a subir el salario. Es que yo me voy a sanar. Es que ya me va a llegar la pareja. ¿O no? ¿O no? Cuéntale a un cristiano tus desgracias en la vida, inmediatamente te va a sacar un versículo bíblico con una promesa. Por eso una de las Biblias que más se venden son esas que tienen cositas rojitas. Biblia de promesas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura. ¿O no es nuestra cultura? Positivismo al 100, visualízalo. Y de hecho uno escucha a muchos predicadores hablando de eso, ¿no? Visualiza lo que Dios tiene para ti. Y pégalo ahí en el corcho de tu cuarto y todo eso. Visualízalo, ¿no? Mis hermanos, tengamos cuidado. Porque cada vez que hables tu boca para mencionar el nombre de Dios y dar un consejo y orar por alguien, estás edificando algo en la vida de otro. Siempre lo haces. Siempre lo haces. Y puede ser que tú pongas perlas preciosas del Evangelio, oro puro en la vida de una persona que está pasando aflicciones, y le ayudes a comprender cómo Cristo es glorificado en las aflicciones. Que pueda que una persona esté pasando unas cosas tenaces en su vida y puedas ayudarle a entender, como Pablo dijo: mira, ¿sabes qué? Yo me glorío en mis aflicciones, porque sabes que cuando soy débil, soy fuerte. ¡Ay! Eso es oro puro en la vida de una persona. Eso es oro. Por eso el llamado a que estemos comiendo más grueso en nuestra fe, para que maduremos, porque no solamente se trata de ti, se trata de otros también. En especial se trata de esta preciosa iglesia del Señor Jesucristo. Tú la estás construyendo, no solo yo, tú la estás construyendo. Y procura que sea de oro y piedras preciosas del Evangelio cuando das un consejo, cuando animas a alguien. Ahora, ¿por qué esto es tan radical? Porque si se dieron cuenta, Pablo está haciendo es una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Versículo 10, tengan cuidado de cómo construyes. ¿Por qué? Porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo.
Yo no sé si eso sea nuevo para ti, pero aún si tú estás en Cristo, también vas a tener que darle la cara a Dios. Y también va a tener que ser expuesta toda tu vida, tus pensamientos más profundos, las cosas que nadie sabe de ti. Todo en lo que utilizaste tu tiempo, tus recursos, tus esfuerzos, todo eso va a estar delante de tu Señor. Y vas a tener que darle la cara a Él por eso. Dice que esa obra, esas obras que tú traerás, van a ser probadas por el fuego. Y el fuego demostrará de qué estaban hechas. Ahora, importante para los líderes, ¿con qué estás edificando tu ministerio? ¿Con qué? Pero para nosotros, como creyentes, una cosa muy importante es recordar esto. Pablo no está diciendo aquí que la salvación se pierda, ni mucho menos está diciendo que la salvación sea por lo que tú haces o no haces. La salvación no es por obra, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De lo que sí está hablando Pablo es que tú te vas a presentar delante de Dios y Él va a ver toda tu vida y vas a recibir o alabanzas o vas a salir con una profunda vergüenza. No hay más. Vas a ser salvo, pero como dice, como quien pasa por el fuego. Dice un comentarista, Bloomberg, no hay duda de que la obra de todos los cristianos está hecha de una mezcla de materiales de distinta calidad. Sin duda todos experimentaremos la impresionante tristeza de ver que buena parte de nuestra obra se va a quemar. Al darnos cuenta de cuánto de nuestras vidas se desarrolló, o más bien se derrochó, en actividades carentes de valor eterno. Esta clase de creyentes que dice Pablo, siguen siendo salvos, pero lo son por los pelos, o por utilizar como la metáfora de Pablo, como quien escapa de una casa que se ha incendiado. Mi hermano, procura que construyas con materiales preciosos del Evangelio y no con toda esa bulla que hay por fuera, ¿sí? Con esos libros, como les he dicho antes, esos libros de tu mejor vida ahora, por favor, ¿sí? Cuarto y último, Pablo, después de pegarles una buena jabonada, de exhortarlos duramente, de alinearlos en la perspectiva y cosmovisión de Dios, Pablo les recuerda su identidad y en especial la herencia que tienen en Cristo. Versículos 18 al 23. Pablo les exhorta, mis hermanos, dejen de estar pensando como la gente de afuera, por favor. Dejen de estar actuando con criterios humanos en su vida de fe. Ustedes deberían estar maduros ya. No dejen que se contamine la iglesia con ese pensamiento. Ustedes quieren hacerse verdaderamente sabios en Dios. Olvídense de esa forma de pensar porque es totalmente contraria, diferente a la de Dios. Olvídense de eso. ¿Quieres ser sabio? Humíllate delante de Cristo. Pero la esperanza preciosa que tiene este texto es que le dice a personas que están como carentes de buscar identidad, ¿cierto? Como que ¿quién me da seguridad? ¿Yo a quién pertenezco? ¿Quién es el más popular acá? Él dice, mis hermanos, es que todo es de ustedes. Cuando tú estás en Cristo, todas las cosas te pertenecen. Hay una herencia que te ha sido dada para ti. No tienes que estar como un perrito faldero tratando de buscar quién te da seguridad, quién te da propósito, quién te da paz, quién te da como ánimo en la vida. No, cuando estás en Cristo, lo tienes todo. Los superapóstoles y supermaestros y superpastores pueden ocupar su lugar. Excelente que me bendigan con la palabra, pero yo estoy completo en Cristo. Los salarios y los puestos que te ofrecen pueden ocupar su lugar porque tú estás completo en Cristo. Las relaciones que te aparecen en tu vida en medio de la soledad, que dicen como que es que aquí sí voy a poder estar seguro, segura, aquí ya por fin voy a sentirme amado o amada.
Cuando estás en Cristo, estás completo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Mira, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Ahora, a quien le perteneces, sí importa mucho. Por eso necesitas aprender a pertenecer a Cristo, que es el dueño de todo. Mis hermanos, la iglesia es el campo de Dios, es el edificio de Dios, la base y fundamento de Jesucristo, y en últimas, el orgullo de nosotros no debe estar ni en personas, ni en métodos, ni en cosas, ni en circunstancias ideales, sino que nuestro orgullo debe ser Jesucristo, como Pablo mismo lo expresará más adelante, bueno, realmente más atrás porque nos estamos adelantando. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en Jesucristo. Cuando la base de tu vida sea realmente el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesús, y cuando tú empieces a edificarte, a articularte en sus propósitos, no tiene por qué haber problemas dentro de la iglesia. De hecho, no tiene por qué haber problemas por fuera de ella. ¿Sí? Yo quisiera recordarles estos 4 puntos. ¿Cómo Pablo trata con la división? Reprende la inmadurez, aclara que el protagonista de la iglesia es Dios, les advierte la importancia de cómo construyen y en dónde construyen, y por último, les recuerda que su identidad y su herencia debe descansar en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Quisiera que pensaras por un momento el día que te presentes delante del Señor. Si ese día fuera hoy, y terminas trayendo toda tu vida, tu trabajo, tus hijos, tu matrimonio, tus empresas, tus relaciones, y estuvieras a punto de pasar ese umbral del fuego inquisidor, del fuego que revela, ¿qué de todo lo que haces y de todo en lo que gastas tus recursos y tu tiempo permanecería? Toma un momento para pensar en eso. Hay cartón, hay paja, madera que va a ser consumida, cosas en las que estás gastando tu tiempo y tu vida, que no deberían estar ahí. Si es así, ven al Señor Jesucristo, arrepiéntete y clama por su ayuda para que inviertas tu vida y tus recursos en lo que realmente vale. Señor, reconocemos que quizás los cartones de nuestros estudios, los títulos y reconocimientos
se van a quemar. Pero una profesión vivida para tu gloria va a permanecer. Señor, reconocemos que trabajos y empresas van a ser destruidos. Pero empresas y trabajos que han apuntado a hacer tu nombre más grande, que se han atrevido a hacer la diferencia en una ciudad de corrupción y de injusticia laboral, van a permanecer. Señor, sabemos que quizás las relaciones sentimentales que estamos sosteniendo se van a quemar. Pero esas relaciones que nos han llevado a crecer en Cristo, a madurar en la fe, a buscarte más, son cosas que permanecerán. Señor, quizás ministerios que hemos fundado en estrategias, técnicas y formas de nuestras propias fuerzas serán quemados. Pero aquellos que fueron edificados en dependencia a ti, bajo tu dirección y con el propósito de exaltar tu gloria y no nuestro nombre, permanecerán. Padre, ayúdanos a gastar nuestra vida en lo que vale, por favor. Enséñanos cómo. Danos el coraje, la valentía, pero también la esperanza de que esos tesoros no serán minados, ni hurtados, ni robados, ni se corromperán. Esos tesoros aguardan en Cristo para nosotros. Danos un giro en esta mañana para construir para ti, para tu gloria, para tu honra, para tu reino. Que nuestra vida, en últimas en el epitafio, recuerde eso, que nos gastamos en tu reino. Por lo demás, nos espera la corona de justicia que Dios ha preparado no solamente para mí, sino para todos aquellos que guardan con amor su venida. Amén. Amén.